Las obligaciones en el dominado. Las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo para un deberes jurídicos. De lo contrario, si no obedecían, eran sancionadas como delitos. La codificación justiniana acogió de los dos libros más importantes que se referían al objeto y al contenido de la obligatio. Se dice que la obligación es un vínculo de derecho en virtud del cual nos encontramos constreñidos por la necesidad de cumplir una prestación, según los derechos de nuestra ciudad. Además, que la sustancia de la obligación no consiste en hacer nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro a que se nos dé, haga o garantice. Elementos de una obligación. Para que una obligación nazca es necesario que exista el sujeto y el objeto. Dentro del sujeto encontramos al sujeto activo o acreedor y al sujeto pasivo, al deudor. El acreedor es la persona titular de un derecho personal o de crédito en virtud del cual se le faculta a la conducta de otra persona, es decir, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que los constituye, siendo este el objeto que también pertenece a la obligación. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo este un dare rem, un facere o un praestare. En el dare rem se usaba para la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, el acreedor propietario de algo sería una permuta donde los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de algo. En el facere consiste en un hacer, pero no implica la transmisión de dominio de algo. Un ejemplo de esto sería un contrato de arrendamiento en el cual se presta un bien inmueble, pero este no es transmitido como tal el dominio del bien. Y en el praestare consiste en que una persona alude de sus obligaciones, es decir, una tercera las absorbe. Un ejemplo de ello sería un aval. Asimismo, las características del objeto no tienen que ser contrarias a la ley, a la moral ni a las buenas costumbres, deberían ser determinadas o determinables, avaluables en dinero y por último estar dentro del comercio. La clasificación atendiendo al sujeto. Están las obligaciones ambulatorias, y esta es cuando las calidades de acreedor y deudor recaen sobre las personas que se encuentran en determinada situación y su cumplimiento se puede exigir por medio de un actio rem scripta, que es un acto real y representa los siguientes casos. Primero, que la obligación de pagar los daños sea causado por un animal, un esclavo o un hijo. Segundo, que la obligación que tiene el propietario de pagar los impuestos vencidos y aun cuando la falta de pago no sea por su culpa. Tercero, las obligaciones de restituir lo adquirido por medio de la violencia. Garantías. Dentro de las tres formas verbales de garantía personal solamente pasó este periodo la fideucio. Se sustituye la fiducia por el término de prenda independiente de si la posesión del objeto pasado o no al acreedor. La garantía se divide en personales y reales. En la extinción encontramos que las obligaciones debían ser pagadas en la misma forma que eran contraídas. Por el contrario, la diferencia entre modos de extinción ipso iure y ope exceptionis careció de utilidad práctica. En la ipso iuris encontramos el pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa indebida, el mutuo disentimiento, y en la ope exceptionis encontramos la compensación y el pacto de non petendo. La responsabilidad por el incumplimiento. Para valorar la responsabilidad del deudor por el incumplimiento total o tardío de la obligación, fueron tenidos en cuenta por los codificadores justinianos los conceptos de dolo, culpa grave, culpa leve, diligencia, que se debe de tener con las cosas propias, la exactísima diligencia en el cuidado de la cosa y el caso fortuito. Tendiendo al objeto. Las obligaciones divisibles. Son divisibles solo cuando la prestación es posible ejecutarla en pares sin alterar su esencia, y serán indivisibles en el caso contrario. Por ejemplo, un bien inmueble es divisible ya que se puede vender en determinadas fracciones, excepto las servidumbres, y pues perdería su esencia, la naturaleza. Las obligaciones indivisibles son aquellas en las que no puede fraccionarse, como la compra-venta de un caballo, ya que el caballo no se puede dividir. Encontramos también las obligaciones genéricas, que son aquellas en las que el deudor está obligado a entregarlas en su totalidad, no por partes. Un ejemplo, un caballo, un esclavo. De lo contrario, se pierde la cosa prestada por fuerza mayor, se debe restituir por otra igual. Un ejemplo de esto es que si el acreedor prestaba al deudor un caballo y este se perdía de su establo, el deudor podía restituirlo por otro de igual
manera, especie, valor y naturaleza. En las obligaciones específicas se debía entregar la misma cosa. Por ejemplo, si se prestaba un rancho, el deudor estaba obligado a entregar el mismo bien. Si se le prestaba un esclavo, él debía devolver al mismo esclavo. En las obligaciones alternativas señalan que puede cumplir solamente alguna de estas prestaciones. Es decir, un ejemplo de esto podría ser cuando se le prestaba al deudor un esclavo y éste llegaba al acuerdo con el deudor en el que se podía pagar con este mismo esclavo o con otro bien inmueble. Las obligaciones facultativas son aquellas en las que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, aunque se reserva para la facultad de liberarse del cumplimiento cumpliendo otra distinta, atendiendo el derecho del cual proviene. En las civiles son las nacidas por las leyes y en estas son reconocidas por el derecho civil. Las pretorianas son las que el pretor ha establecido por su jurisdicción, las nacidas por el derecho honorario, y atendiendo a su eficiencia procesal están las civiles. Las civiles son aquellas las cuales permiten al acreedor exigir judicialmente al deudor un caso de incumplimiento, y las naturales son cuando éstas carecían de acción pero producían consecuencias jurídicas, así que si el acreedor se encontraba insatisfecho podía retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor, sin que éste pudiera alegar del pago indebido. Dentro de la fuente de las obligaciones se encuentran los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Los contratos es un acuerdo entre varias personas con el objeto de producir obligaciones. Existen los contratos reales, verbales, literales, consensuales e innominados. Entre los contratos más destacados en Roma estaban las compraventa, el comodato, la parceria, el mandato y la permuta. Los cuasicontratos son las obligaciones sin que se haya un acuerdo de voluntades como consecuencia de la realización de ciertos actos, a los que la ley ha dado fuerza para obligar a las personas del mismo modo en que si se hubiese llevado un contrato real. Es decir, no existe el consentimiento entre los sujetos como elemento constitutivo. Aquí se encuentra el negotium gestio, la tutela, la comunidad, el legado y el indebet dissolutio. Los delitos son un acto previsto y caracterizado por la ley como dañoso, es decir, que causa un mal cuya previsión se encuentra protegida por una acción particular. Los delitos se dividen en públicos y en delitos privados. Los delitos públicos son aquellos que dan lugar a la instancia penal o criminal que recibe el nombre de publicum judicium, y estos se configuran por los hechos que atacan la seguridad general y forzadamente se persiguen por causa de utilidad pública o de interés público. En los delitos privados son aquellos los cuales una persona ha sufrido una lesión en sus derechos y corresponde solamente a ella la persecución que da lugar a la instancia privada denominada privatum judicium. Esta tiene derecho a una instancia privada semejante a la que se intenta en los procesos de orden civil. En los cuasidelitos, el hecho ilícito no clasificado entre los delitos, pero que produce una obligación entre el hecho el autor del hecho y la del perjudicado. También existen las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorata. Aquí existen diversos sujetos, ya sea un acreedor y varios deudores o viceversa. Solamente existe una obligación que liga a estas personas. La forma de cobro y de pago se realizaban en que cada uno de los acreedores solamente tiene derecho a exigir una parte del crédito, y si habían varios deudores, cada uno de ellos solamente deberá pagar una parte de la deuda. En las obligaciones solidarias y correales, si se trata de varios acreedores, se habla de una correalidad o de una solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refiere a una correalidad o solidaridad mixta. Y si hay varios acreedores y varios deudores a la vez, se trata de una correalidad o solidaridad mixta. Estas obligaciones se diferencian de las mancomunadas porque cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. Existen tres fuentes de solidaridad. En Roma solamente se consideraban estas obligaciones solidarias si podían realizar mediante un contrato, un testamento o una ley.